Nadie presta atención al hombre que termina el turno de noche en la Academia Preston. Cuando el reloj marca las 7:12 de la mañana, Lucas Reed ya ha terminado de limpiar los pasillos del bloque de ciencias y baja las escaleras de servicio con la escoba apoyada en el hombro. El uniforme gris, limpio y desgastado, es como una especie de armadura silenciosa. Camina lentamente, como quien ha aprendido a no llamar la atención, como quien ha escuchado todos los chistes antes de que se los cuenten. Los estudiantes pasan junto a él como si fuera parte de la pared. Algunos lo ignoran por costumbre, otros por comodidad. Ese martes por la mañana, todo parecía seguir el guión habitual, hasta que Elisa Hammond, profesora de física e hija de un nombre sagrado en la institución, decide divertirse a costa del viejo conserje al que nadie conoce realmente. Fue en el laboratorio 204. La clase de tercer año ya estaba inquieta y apenas prestaba atención en la conferencia sobre funciones exponenciales. Elisa, con ese aire de superioridad que siempre la acompañaba, vio a Lucas recogiendo la basura cerca de la pizarra y dijo, con una sonrisa fría: «Señor Reed, usted que es tan observador, ¿cree que puede resolver esto aquí?». Señaló una compleja ecuación escrita a mano, del tipo que provoca silencio incluso entre las personas más inteligentes de la sala. Los estudiantes se rieron pensando que sería divertido. Uno de ellos sacó su celular, dispuesto a registrar el momento en el que el anciano cometería un gran error. Elisa se cruzó de brazos, confiada de que esto solo sería otra broma interna. Pero Lucas miró la ecuación con una tranquilidad que nadie esperaba. No había enojo en su rostro, solo una calma que no coincidía con el entorno. Se limpió las manos en el delantal del uniforme, tomó la tiza que Elisa le ofreció como si fuera una provocación y se acercó al pizarrón. El silencio en la sala ya no era de burla, era de algo que nadie allí sabía cómo nombrar. Lucas no necesitó más que unos minutos. La ecuación que todos creían imposible la resolvió con la precisión de quien aún conserva el recuerdo de uno de los más grandes físicos de su generación. Cuando terminó, echó una última mirada al tablero y se pasó la mano por la frente, como si acabara de hacer algo trivial. Pero lo que allí escribió no era nada trivial. En esas líneas y símbolos estaba la respuesta a una pregunta que ni siquiera los propios profesores podían resolver. Le devolvió la tiza a Elisa, que parecía congelada. La habitación estaba completamente en silencio, pero no el tipo de silencio que esperas después de una respuesta correcta. Fue un silencio pesado que vació la atmósfera de toda la sala, y los estudiantes, e incluso ella misma, parecían no saber qué hacer con esta ruptura de expectativas. No fue solo una demostración de conocimiento, fue un recordatorio de que Lucas, en algún lugar, aún conservaba una grandeza que todos habían olvidado o preferían ignorar. Theo Williams y Sophie Chen estuvieron entre los estudiantes que más sintieron el impacto de ese momento. Theo, con su mirada atenta y perspicaz, fue el primero en comprender lo que realmente estaba sucediendo allí. Mientras el resto de la clase murmuraba entre ellos, todavía procesando la sorpresa, Sophie sacó su teléfono celular y comenzó a grabar discretamente. No fue por malicia ni para compartirlo con otros, sino porque algo allí, en esa habitación, estaba empezando a cambiar. Vio en los ojos de Lucas algo que iba más allá de una mera respuesta matemática. Era como si estuviera pidiendo algo más que reconocimiento. Era como si, de alguna manera, estuviera tratando de decirle al mundo que ya no era ese hombre olvidado en los pasillos. Ahora no, no más. Los murmullos comenzaron a extenderse por toda la sala, y pronto la atmósfera que anteriormente había estado llena de risas nerviosas y anticipación se convirtió en un espacio de incomodidad colectiva. Elisa, aunque todavía intentaba mantener su postura, no
Podía ocultar la ligera irritación que se formaba en su rostro. Había intentado utilizar la ecuación como una broma fácil, pero lo que pretendía ser un espectáculo de humillación se había convertido en un espejo desconcertante. Lo que debería haber sido una derrota para Lucas, ahora parecía ser el comienzo de algo mucho más grande. La maestra intentó recuperar su aire de autoridad, pero la vergüenza que se apoderaba de ella era visible, y los demás profesores, que se habían reunido en las salas de al lado, comenzaron a acercarse atraídos por el bullicio. Para ellos, Lucas no era más que un simple conserje, pero la mirada en los ojos de Theo y Sophie, que intercambiaban señales discretas, ya empezaba a mostrar que había algo más en ese hombre. En ese mismo momento se tomó una decisión, y aunque Lucas no lo sabía, el impacto de su gesto estaba a punto de extenderse más allá de las paredes de aquel laboratorio. Sophie no estaba segura de qué la motivó, pero sintió una necesidad urgente de comprender más sobre ese hombre. Ella sabía que había algo allí que nadie más parecía ver, algo que no se podía resolver con bromas o risas ahogadas, y Theo, con su creciente inquietud, también sintió la misma urgencia. Juntos, ambos decidieron investigar a Lucas Reed, no solo por curiosidad, sino por un instinto más profundo, un deseo de comprender qué había detrás de esa historia no contada, detrás de un hombre que, aunque invisible para todos, había demostrado una grandeza casi olvidada. Lo que comenzó como una investigación mayoritariamente inocente, realizada por dos estudiantes curiosos, pronto se convirtió en algo más profundo y, en cierto modo, más peligroso. Sophie y Theo comenzaron su investigación en silencio, revisando archivos antiguos, hablando con antiguos alumnos e incluso consultando a profesores que habían trabajado con Lucas años atrás. Cuanto más descubrían, más comprendían lo que se escondía tras la fachada del sencillo conserje. Lucas Reed no era solo un hombre olvidado. De hecho, había sido un genio de la física, un médico educado en Princeton, cuyos descubrimientos en mecánica cuántica estaban a punto de cambiar la ciencia tal como la conocemos. Descubrieron que el nombre de Lucas, aunque borrado de la historia oficial, todavía resonaba en los círculos académicos y que su caída había sido orquestada por alguien de enorme influencia. Walter Hammond. La verdad estaba allí, escondida entre documentos y recuerdos que nadie quería recordar. Mientras tanto, Lucas pasaba sus días con la rutina casi impuesta de la invisibilidad. Cada paso que daba por los pasillos de la academia, escoba o balde de limpieza en mano, era un recordatorio silencioso de lo que había perdido. Ya no albergaba el deseo de venganza. El tiempo se había encargado de transformar ese dolor en un peso que cargaba sin que lo consumiera. Pero por dentro, sabía que algo andaba mal. Sabía que la verdad debía salir a la luz, incluso si eso significaba enfrentar finalmente el pasado que, en tanto, había intentado enterrar. Lucas no confiaba en muchos, pero sentía una conexión inexplicable con Sophie y Theo, como si, de alguna manera, esos dos jóvenes hubieran visto algo en sus ojos ese día, algo más allá del hombre de mediana edad que veían todos los días limpiando la escuela. Tal vez, en ese momento, el silencio que llevaba dentro estaba a punto de romperse, pero no por su propia mano. La relación de Sophie y Theo con Lucas comenzó a crecer, pero lenta y cuidadosamente. No hicieron preguntas directas. En cambio, se acercaron a él poco a poco, compartiendo conversaciones casuales sobre su trabajo escolar diario, sobre cómo la ciencia siempre había sido algo fascinante para ellos. A veces hablaban de ecuaciones complejas, otras veces de la agotadora rutina de los estudiantes y profesores de la academia. Lucas, con su mirada atenta, sabía que no se trataba solo de curiosidad. Sintió el peso de lo que había detrás de ambas preguntas, pero no sabía si estaba listo para
revelárselo todo. Aún así, no los apartó. En cambio, los escuchó con paciencia, sin prisas, y poco a poco dejó que la conversación sobre física empezara a abrirle puertas a su pasado. Comenzó a darse cuenta de que estos dos jóvenes no estaban allí solo para descubrir la historia de un hombre olvidado, sino para comprender por qué había sido borrado tan completamente. Mientras Lucas se permitía, por primera vez en muchos años, hablar de su pasado, Sophie y Theo comenzaban a juntar las piezas de rompecabezas que no se limitaba solo a la historia personal de un científico injustamente tratado. Comenzaron a ver un patrón: racismo institucional que, más que simplemente perturbar la vida de Lucas, estaba presente en toda la estructura académica. La Academia Preston, como cualquier institución prestigiosa, tenía sus reglas tácitas: quién pertenecía, quién era digno de ser recordado y quién era invisible. Lo que Lucas había perdido no era solo su carrera, sino su identidad. Se convirtió en un espectro, la sombra de alguien que podría haber cambiado el curso de la ciencia, pero que fue silenciado por razones que iban más allá de la competencia académica. Con cada nueva información, la indignación de Sophie y Theo crecía. No podían permitir que la historia de Lucas siguiera siendo ignorada. Esa tarde, Lucas recibió un sobre con una carta, sin remitente. Lo abrió con una mezcla de curiosidad y aprensión, sintiendo el peso de algo importante, algo que finalmente podría liberarlo de su invisibilidad. Fue un mensaje simple pero directo: sabemos la verdad, necesitamos hablar contigo. No había nombre ni firma, solo la certeza de que alguien había descubierto lo que había intentado ocultar durante tanto tiempo. Lucas miró el papel, sin saber si era una amenaza o una oportunidad. Ya no estaba en condiciones de creer en promesas vacías ni en reconciliaciones que nunca ocurrieron. Pero algo dentro de él le decía que esas palabras representaban una oportunidad de arreglar la historia. Esa noche estaba sentado en su pequeña casa, con los ojos fijos en la carta. El recuerdo de su trabajo perdido y todo el dolor que enfrentó cuando fue arrastrado al fondo sin una explicación justa todavía lo perseguía. Pero al mismo tiempo, una llama de esperanza comenzó a reavivarse dentro de él. Sabía que su pasado no era una maldición, sino una verdad que necesitaba ser revelada. La decisión de afrontar todo esto no fue fácil. Lucas nunca había sido un hombre que buscara el centro de atención. En cambio, había aprendido a esconderse en las sombras donde se sentía seguro. Pero ya no podía ignorar lo que estaba en juego. La verdad, lo había sabido desde el principio. Siempre había sido su mayor fortaleza, y tal vez ahora era el momento de usarla de maneras que nunca había imaginado. Al día siguiente, Lucas buscó a Sophie y Theo. Para él, se habían convertido en algo más que dos jóvenes curiosos. Ahora eran sus aliados, sus primeros oyentes verdaderos en décadas. Sabía que no podía confiar en muchos, pero había algo en su honestidad que le hacía sentir que era el momento adecuado para finalmente abrir las puertas a su pasado. Los dos lo estaban esperando en el pequeño banco de madera que había en la esquina del patio de la escuela. Sabían que algo grande estaba por suceder, pero no tenían idea de qué exactamente. Lucas se sentó con ellos y por primera vez comenzó a contar su historia con una claridad que sorprendió incluso a él mismo. El peso de las palabras parecía más ligero a medida que hablaba, como si al poner su dolor en palabras finalmente estuviera comenzando a liberarse. Mientras Lucas hablaba, Sophie y Theo se miraron el uno al otro, sin palabras, absorbiendo lo que estaba diciendo. Su silencio no era incómodo. Era el tipo de silencio respetuoso que uno siente cuando se comparte algo importante. Lucas habló sobre Walter Hammond y la traición que destruyó su carrera, sobre el dolor de ser acusado injustamente de algo que nunca hizo, sobre el
peso del racismo y el elitismo que lo habían empujado a los márgenes. Pero más que eso, habló de lo que le quitaron: la oportunidad de contribuir a algo más grande, de ser recordado como un científico y no como un manitas invisible. Habló del dolor del olvido y de la soledad que sentía cada día al caminar por las mismas puertas y pasillos de una escuela que, en su esencia, lo había condenado. Fue difícil hablar de todo ello, pero cuando terminó, los jóvenes no necesitaron decir nada. Sabían lo que tenían que hacer. Sophie y Theo estaban decididos. Sabían que lo que Lucas había compartido con ellos era solo la punta del iceberg. La historia de Lucas no era solo un asunto personal. Fue un reflejo de algo mucho más grande y profundo. Algo que estaba arraigado en la esencia misma de la Preston Academy y de todas las prestigiosas instituciones que a lo largo de los años habían marginado y silenciado a la gente negra y a otros grupos marginados. La verdad sobre el plagio de Walter Hammond y la caída de Lucas necesitaba ser expuesta. Ya no podía seguir escondida en los pasillos de la academia, entre risas ahogadas y miradas condescendientes. Comenzaron a recopilar documentos, a hablar con personas que pudieran ayudar y a explorar todos los ángulos de la historia. Era una misión difícil y arriesgada, pero algo dentro de ellos los impulsaba a seguir adelante. Estaban decididos a hacer justicia. Mientras tanto, Lucas comenzó a permitirse soñar con algo que hacía tiempo que no hacía: la posibilidad de ser escuchado. Sabía que la lucha por la verdad no sería fácil. Ya no le preocupaba el reconocimiento, sino el principio básico de la justicia. Durante muchos años, había cargado con el peso de una mentira que le había hecho perder todo lo que amaba. Pero ahora, con la ayuda de Sofía y Theo, sentía que la verdad finalmente podía ser revelada. Cuando encontró los archivos de su trabajo científico, los viejos cuadernos y notas que había guardado en un maletín oxidado, Lucas se dio cuenta de que aún tenía algo muy valioso en sus manos: lo que había hecho, el conocimiento que había creado, aquello que nunca había sido entregado al mundo. Aquellos papeles, durante tanto tiempo ignorados, ahora eran su arma. El movimiento de Sophie y Theo ganaba fuerza cada día. Ahora tenían un propósito claro: no solo exponer el plagio de Walter Hammond, sino también desmantelar la red de privilegios que mantenía oculta la verdad. La idea de justicia se había convertido para ellos en algo más concreto, algo que ya no podía posponerse. Pasaron semanas recopilando testimonios, cruzando información e incluso enfrentándose a la resistencia de algunos colegas y profesores que sin querer intentaron sabotear sus investigaciones. Pero la llama de la indignación que los movía no les permitió detenerse. La idea de que Lucas, un hombre cuya vida había sido destruida por una mentira, finalmente sería reconocido, los impulsó. Sabían que el camino sería tortuoso, pero estaban dispuestos a llegar hasta el final. Mientras tanto, Lucas comenzó a prepararse para lo inevitable. Sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz y que las consecuencias de esto serían inmensas, no solo para la Academia Preston, sino para él mismo. Ya había aceptado el hecho de que, por mucho que buscara justicia, su vida nunca volvería a ser la misma. Sin embargo, también comprendió que su historia no se trataba solo de él. Se trataba de todas las personas que, como él, habían sido silenciadas, borradas, dejadas al margen de la sociedad y de la historia. No era solo venganza lo que buscaba, fue una reparación, una manera de restaurar lo que le habían robado a él y a otros como él, para exponer el racismo institucional que aún persistía, incluso en las instituciones más respetables. Cuando finalmente llegó el momento, no fue con un gran anuncio ni una gran ceremonia. Fue un paso simple y decisivo. Sophie y Theo, armados con la verdad, enviaron al rector de la Academia Preston un dossier completo,
lleno de documentos, testimonios y pruebas indiscutibles sobre el plagio de Walter Hammond y la verdadera historia de Lucas Reed. La reacción de la administración fue inmediata e intensa. Ya no podían ignorar lo que tenían delante. Pero lo que ocurrió después no fue solo una victoria para Lucas, sino una verdadera batalla para el sistema en su conjunto. Ya no se trataba de un solo hombre que había sido agraviado. Ahora se trataba de una institución entera que se veía desafiada y obligada a afrontar sus propios fallos. En los días siguientes, Lucas fue citado a una reunión con el decano y otros miembros de la administración. El ambiente estaba tenso, pero Lucas ya no sentía el miedo que tenía antes. Al entrar en la habitación, miró los rostros de los hombres y mujeres que lo habían ignorado, que lo habían relegado a la invisibilidad, y supo que ese momento no era solo una oportunidad para buscar justicia para sí mismo. Fue una oportunidad para exponer las falacias y los prejuicios que habían alimentado esa escuela, que habían moldeado el destino de tantos otros, así como el suyo propio. Lucas habló con firmeza, sin enojo, pero con la calma de quien finalmente reconoce que el poder de la verdad ya no puede ser silenciado. Habló de su trabajo, de su vida y principalmente del dolor de ser borrado de una historia que le pertenecía. Esa era su historia, y no permitiría que volviera a ser manipulada u olvidada. Cuando el decano y los miembros de la administración intentaron restarle importancia a la situación, argumentando que el pasado de Lucas había quedado atrás y que debía seguir adelante, Sophie y Theo intervinieron. Trajeron más pruebas, más testimonios y, lo más importante, la persistente cuestión moral de una institución que pretendía guiarse por la excelencia, pero que en la práctica mantenía un sistema de privilegios y exclusiones. La conversación tomó un giro inesperado. Lucas, hasta entonces una figura silenciosa y sumisa dentro de esa estructura, en el centro de todo, ya no como un personaje secundario, sino como protagonista de su propia historia. El decano, que hasta entonces parecía seguro en su puesto, ahora estaba visiblemente incómodo. Los demás miembros de la administración, que habían silenciado la voz de Lucas durante tantos años, empezaron a darse cuenta de que ya no podían ignorar la verdad, que estaba irrefutablemente ante ellos. Sophie y Theo, con el coraje de quienes no tienen nada que perder, presionaron por un cambio real. No fue solo una disculpa o una reparación simbólica. Exigieron reconocimiento público, la revalidación del trabajo de Lucas y, sobre todo, una revisión de las prácticas institucionales que perpetuaban el racismo y la exclusión. No fue fácil. Hubo resistencia, hubo intentos de minimizar la situación, pero el peso de la verdad, apoyado en la evidencia y la integridad de Lucas, ya no podía ignorarse. Fue un paso difícil, pero la conversación finalmente condujo a una promesa de revaluar, una promesa que, aunque pequeña, significaba el comienzo de algo más grande. En los días siguientes, la tensión en la Academia Preston comenzó a aumentar. Las discusiones sobre el caso de Lucas estaban en todas partes, susurradas en los pasillos y en las reuniones de profesores. Algunos abogaron por reevaluar el pasado, otros intentaron minimizar la situación, diciendo que era solo un incidente aislado y que no reflejaba la cultura de la escuela. Pero algo había cambiado. El silencio que antes reinaba sobre el racismo institucional empezó a romperse. Incluso los estudiantes que, hasta entonces, nunca habrían cuestionado las jerarquías de la academia, comenzaron a preguntarse cuántos otros Lucas Reed habían sido borrados antes de él. La verdad se difundió y la indignación ya no pudo contenerse. La imagen de Lucas, el portero invisible, fue vista ahora bajo una luz completamente nueva. El propio Lucas, aunque todavía en shock por el impacto de las revelaciones, sintió una transformación interna.
Ya no se veía como el hombre que lo había perdido todo. Ya no solo buscaba justicia para sí mismo, sino para todos aquellos que, como él, habían sido silenciados o ignorados a lo largo del tiempo. Sintió una sensación de propósito que no había experimentado en años. El dolor que antes parecía insoportable ahora se mezclaba con un sentimiento de alivio, de pertenencia, de estar finalmente en el centro de la historia y no al margen. Aunque la batalla aún no había terminado, Lucas ya sabía que su lucha había logrado algo significativo. Se había convertido en algo más que un hombre que buscaba justicia. Se había convertido en un símbolo de resistencia, de redención y quizás lo más importante, de verdad. A medida que aumentaba la presión sobre la Academia Preston, los responsables de la institución comenzaron a darse cuenta de que ya no podían proteger la imagen de Walter Hammond. La investigación que habían iniciado Lucas y sus aliados ya no dejaba lugar al disimulo. Al final, la escuela se vio obligada a disculparse públicamente con Lucas y revalidar su trabajo. La decisión fue un hito importante, pero más significativo fue el reconocimiento de que la verdad, por dolorosa que fuera, tenía poder transformador. La Academia Preston no solo se disculpó con Lucas, también se comprometió a revisar sus políticas, reconociendo oficialmente las fallas del sistema e iniciando un proceso de reparaciones para los estudiantes y exalumnos que habían sido marginados. Para Lucas, el día del encuentro final fue uno de los más emocionantes de su vida. No por la victoria en sí, sino por la sensación de que finalmente había marcado una diferencia. Miró a Sophie y Theo con gratitud, sabiendo que sin su apoyo nada de esto habría sido posible. Al salir de la reunión, Lucas se sintió un poco más ligero. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin tenía su lugar en la historia. Había sido invisible durante tanto tiempo, pero ahora su verdad estaba siendo escuchada y con ella algo dentro de él había cambiado para siempre. Ese día, ese momento, no solo fue un punto de inflexión en su vida, sino también un símbolo de que no importa cuánto intente el mundo borrar a alguien, la verdad siempre encontrará la manera de emerger.